Hemos cambiado el estudio de CRTV por la Subdelegación de Defensa de Ciudad Real. Teníamos ganas de venir aquí, de hablar con un ciudadrealeño de pro, que ama su tierra, ama su profesión. Él se define como un militar de acción. Hemos querido venir al despacho del subdelegado de Defensa de Ciudad Real, don Juan Manuel del Hierro Rodrigo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su despacho. Muy bien, Gemma, pues muchísimas gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad de dirigirme a mis conciudadanos en el ámbito de la televisión de Ciudad Real. Orgulloso de esta su tierra, orgulloso de ser subdelegado de Defensa de Ciudad Real, ¿verdad? Pues constituye un orgullo porque siempre representar al Ministerio de Defensa en la tierra que a uno le ha visto nacer, en la tierra que a uno le ha visto crecer, donde tengo un montón de amigos, no solo en la ciudad, sino también en los pueblos de Ciudad Real, donde tengo mi familia que vive aquí, ¿no?, que es muy numerosa, pues para mí es un motivo de orgullo y un motivo de estímulo. En la toma de posesión como subdelegado de Defensa de Ciudad Real el pasado mes de octubre, usted dijo que quería abrir la subdelegación a la ciudadanía y sobre todo a los universitarios. Bueno, pues creo que el mundo universitario es un mundo muy apropiado para dar a conocer las misiones de las Fuerzas Armadas. Están en un nivel muy adecuado para ello. Tengo muchos amigos en el ámbito universitario. Yo mismo he sido estudiante universitario, aparte de los estudios de la Academia General Militar. Hice mis pinitos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. He estudiado un máster en Relaciones Internacionales en la UNED, otro máster en Gestión de Catástrofes por la Universidad de Valencia. Y me he dado cuenta que el ámbito universitario, sobre todo el de los estudiantes, pues me he dado cuenta que el ámbito de las Fuerzas Armadas es muy desconocido, ¿no? No se tiene el conocimiento que pienso yo que debería de existir. Hay que tener en cuenta que antes, con el servicio militar obligatorio, pues era muy habitual y muy frecuente encontrarse con ciudadanos que sabían perfectamente distinguir lo que era un sargento de un capitán, o sabían identificar, pues usted pertenece a esta unidad o a esta otra. Hoy en día uno de los riesgos que corre el modelo profesional es que precisamente haya un distanciamiento y que las Fuerzas Armadas sean unas desconocidas para los ciudadanos, ¿no?, a los que sirven. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se dan charlas en los colegios, se dan charlas en los institutos, pero el ámbito universitario me parece que todavía es un terreno por conquistar en este aspecto. ¿Cuál es la función, coronel, de la Subdelegación de Defensa para que empecemos a conocerla más? Bueno, pues la Subdelegación de Defensa tiene un papel importante. Yo podría decir que, o podría agrupar en tres áreas distintas los cometidos de la Subdelegación de Defensa. En primer lugar, hay un grupo de cometidos muy importantes que consisten en lo que es la representación institucional del Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que con otras autoridades, bien del ámbito provincial, de la ciudad, del ámbito de la comunidad autónoma o incluso del ámbito nacional, los elegidos por los ciudadanos en el Congreso y en el Senado, participar en todas aquellas actividades institucionales que se organicen por parte de los distintos, de las distintas instituciones o de las distintas autoridades que haya, ¿no? Pues no sé, el día de la fiesta nacional, cualquier conmemoración importante en la que acuden los representantes de los ciudadanos. Pues un representante más de los ciudadanos es el subdelegado de Defensa y tiene que estar en íntima relación con todos ellos. Hay otro grupo de actividades que también es muy importante, que es el relacionado con la difusión de la cultura de defensa. En este es en el que yo me refería cuando decía que quería abrir al mundo universitario para que ellos conozcan que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Este es una labor muy importante y, como digo, se hace en colegios, en institutos, quiero hacerlo en la universidad, y se hace también en un montón en muchos ámbitos, ¿no? En los colectivos profesionales, en los colegios profesionales, en cualquiera. Estamos abiertos y dispuestos a colaborar con todas aquellas instituciones que nos lo soliciten, o yo incluso a moverme y proponer también impulsar esas actividades para que el mundo de la defensa, las Fuerzas Armadas y la Subdelegación de Defensa sea conocida por los ciudadanos. Y el tercero
es el cometido relacionado con los derechos y deberes de los ciudadanos, desde que solicitan o manifiestan su intención de incorporarse a las Fuerzas Armadas, y luego todas las cuestiones de gestión administrativa del ciclo de vida de un militar, pues desde que se incorpora hasta que se va a la reserva o pasa a retirado, ¿no? Ese es el tercer grupo de cometidos muy importante y muy laborioso. Yo tengo aquí unas estadísticas recogidas para que se vea claramente qué hacemos aquí en la Subdelegación de Defensa, que no siempre es conocido, y yo me he encontrado muchos amigos al ser de aquí de Ciudad Real. Bueno, pero realmente la Subdelegación de Defensa, ¿qué hace? Bueno, pues aparte de la representación institucional del Ministerio de Defensa, aparte de participar en la difusión de la cultura de defensa, tiene una labor muy importante que es puramente administrativa, pero en el marco de la legalidad vigente. Por ejemplo, puedo decir que en el año 2016 se atendieron 3.400 personas para actividades de distinto tipo, desde preguntar cómo se incorporan a las Fuerzas Armadas hasta gestiones de trámite como registro general, que es la Subdelegación de Defensa, y otro tipo de actividades que se gestionan aquí y se les da trámite y curso. En relación, por ejemplo, a la incorporación a las Fuerzas Armadas, pues bueno, se atendieron un montón de solicitudes de reclutamiento. Por ejemplo, 30 chicos tramitaron su solicitud para ser oficiales del Cuerpo General de las Armas. 9 tramitaron su solicitud de los cuerpos comunes. Denominamos cuerpos comunes a aquellas especialidades que sirven en las Fuerzas Armadas que indistintamente sirven en el Ejército del Aire, en el Ejército de Tierra o la Armada. Son comunes a los tres. Me refiero a los médicos, me refiero a los juristas, me refiero a los interventores, me refiero a los oficiales de intendencia, me refiero a los músicos. Pues son también, digamos, campos necesarios en las Fuerzas Armadas, y muchos ciudadanos acuden para incorporarse precisamente a esos cuerpos, ¿no? Quisieron incorporarse como ingenieros o cuerpo de intendencia 15, a las academias de suboficiales 19, para militares de tropa y marinería un total de 600 aspirantes, y como reservistas voluntarios, un papel muy importante también que da mucho servicio a las Fuerzas Armadas, 20. Esto hace en total que nada más que en el ámbito del reclutamiento haya habido una gestión a lo largo del año 2016 de 1.000 ciudadanos en nuestras instalaciones. ¿Datos que han ido al alza en comparación con otros años? Yo diría que ahora mismo se mantienen. Se mantienen. Sí. Vale. ¿Y la agenda de usted cómo se ha visto modificada desde que es subdelegado de Defensa de Ciudad Real? He notado, con respecto a destinos anteriores, una mayor carga de representación institucional. Las autoridades, los colegios profesionales, los distintos ámbitos, como puede ser el ámbito empresarial, los medios de comunicación social, solicitan la asistencia y la representación de sus Fuerzas Armadas en las actividades que realizan. Y yo pues me he prestado encantado a hacerlo. En ese sentido he notado un aumento de mis actividades, ¿no?, en el ámbito institucional. En el ámbito de la difusión he participado también ya en algunas presentaciones, y en el ámbito de la gestión administrativa, bueno, pues tengo un equipo potente de militares y civiles que tienen mucha experiencia y que diariamente tratan conmigo, me pasan a la firma, yo me apoyo mucho en ellos, me ayudan a decidir y sacamos todo el trabajo administrativo hacia adelante. Tengo que decir en relación al trabajo administrativo, Gemma, perdona que insista en este tema. Yo quiero que se sepa que aquí en la provincia de Ciudad Real hay alrededor de 700 militares, de los cuales más de la mitad están en activo, pues incorporados en las distintas unidades que hay aquí en la provincia, en el Batallón de Almagro, en la Unidad de Servicios de Acuartelamiento Sánchez Bilbao. Hay un destacamento de transmisiones del Regimiento de Transmisiones que está también en la base de Almagro. Tenemos las instalaciones archivísticas y museísticas de la Armada en el Viso del Marqués. Todas estas unidades están servidas por normalmente militares que están en activo. Y luego, hasta completar estos 700 que decía, son militares. Es un grupo de militares que están en distintas situaciones. Pues están en excedencia, o están pendientes de obtener destino, todavía no han sido destinados a unidades, y como son de aquí y viven aquí en la provincia, las labores o las gestiones administrativas dependen de nuestra subdelegación. Luego también hay un grupo importante de militares retirados, también hay un grupo importante de militares que están ya en reserva y cuyas gestiones y todos los trámites son a través de la Subdelegación de Defensa. Y contamos también en la Subdelegación de Defensa
a la Real Hermandad de Veteranos, que son todos aquellos militares que sirvieron en las Fuerzas Armadas y que constituyen un grupo que todavía hacen labores en el ámbito de las Fuerzas Armadas o en el ámbito de la difusión de la cultura de defensa muy importante. También tienen su sede aquí y yo voy a tratar de apoyarles en todo lo que pueda. Por supuesto, claro que sí. Coronel, me gustaría hablar de su currículum, un currículum muy extenso. Es imposible, por cuestiones de tiempo, ahondar en todas las misiones en las que usted ha participado, pero sí me gustaría detenerme en algunas etapas de esta trayectoria, dilatada trayectoria profesional. Sí. Empezamos por el principio. Es usted hijo y hermano de militares. Sí. Su padre, don Juan del Hierro, ex gobernador militar de Ciudad Real. Cierto. Tengo que decir que verdaderamente desde mi más tierna infancia yo aprendí la vocación de servicio en las Fuerzas Armadas de mi padre, ¿no? Y mis hermanos, que también tengo dos hermanos militares, pues creo que los tres podemos decir lo mismo. El otro es policía. También sirve uniformado, ¿no? En cierta medida. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Mi padre nos inculcó un estilo de servicio a la sociedad pues desde los ámbitos uniformados, por así decirlo, ¿no? ¿Qué puedo decir en relación a esto? Pues que cuando tuve ocasión me presenté a la Academia General Militar de Zaragoza, aprobé, pertenezco a la 44 promoción y desde que salí teniente pues mi intención ha sido siempre servir en las unidades que se denominan de riesgo y fatiga. Me ha gustado siempre servir en unidades punteras donde creo que se puede desarrollar al 100% la vocación. Eso me hizo irme destinado a la Brigada Paracaidista, donde tuve la suerte y la ocasión de servir en operaciones en el exterior en Bosnia y Herzegovina. En el año 1992-93, a la edad de 24 años, fui destacado como jefe de una unidad. Entonces, la ex Yugoslavia estaba en plena guerra civil de desmembración. Pude constatar como un país como era Yugoslavia en el año 84 había puesto en marcha unos Juegos Olímpicos mundiales de invierno. Era una nación que se podía permitir perfectamente pues preparar unas instalaciones deportivas punteras, el tener una ciudad de la prensa moderna y avanzada para que los periodistas pudieran seguir los Juegos de Invierno. Había unas instalaciones para alojar a deportistas de todo el mundo en la ciudad de Sarajevo y como escasamente 6 años después, 8 años después, todas aquellas instalaciones estaban totalmente en ruinas y estaban completamente destrozadas, completamente minadas, con lo cual era muy peligroso meterse en ese edificio. En definitiva, una nación que aparentemente era moderna y que tenía muchas capacidades, poco después se desmembró, como hemos podido comprobar, ¿no? Aquella misión me impactó mucho, ¿no? Porque las cosas que yo veía allí pues eran las propias de una guerra, ¿no? Y las Naciones Unidas, en el marco de la cual trabajábamos, pues tratábamos de paliar en la medida de lo posible pues todo el sufrimiento de aquellos yugoslavos que estaban en plena guerra civil. Mi segunda misión fue también en Yugoslavia, en el año 97. Ya habían transcurrido 5 años después de la guerra. Ya empezaba a notarse la mejoría. Esa misión fue en el marco de OTAN. Naciones Unidas y OTAN son instituciones muy diferentes, con procedimientos muy diferentes de actuación. Porque usted también, disculpe, estuvo trabajando en la Dirección General de la OTAN. Sí, estuve destinado en Estados Unidos en un cuartel general de la OTAN. Eso fue ya con posterioridad en el empleo de teniente coronel. Aprovechando esa experiencia, fui destinado allí al cuartel general de la OTAN en Estados Unidos. También fue una experiencia muy buena desde el punto de vista profesional, pero también diría que desde el punto de vista familiar y muy enriquecedora en cuanto a que pude ver pues otro país, separado a 9.000 kilómetros de España, con unas concepciones de vida un poco diferentes, pero también fue muy enriquecedor, ¿no? Ver otros puntos de vista y ver otros modos de vivir y otros modos de entender las circunstancias sociales, etcétera. Me hablaba de Bosnia, que ha estado en un par de ocasiones, si no me equivoco. La primera fue muy dura, como estaba comentando. Eso marca, indiscutiblemente. Estas experiencias profesionales que en particular yo he vivido en Bosnia, las tengo muy interiorizadas. Y ese ir y venir de civilizaciones distintas, con costumbres distintas, religiones distintas, creó ahí a lo mejor pues un grupo de personas de difícil convivencia, ¿no?
Hay experiencias muy interesantes porque al trabajar directamente con la población, pues tengo vivencias muy importantes, ¿no?, que me han impactado. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Recuerdo estar trabajando en zona serbia y un oficial serbio que había vivido muchos años en lo que ahora o en aquel momento estaba ocupado por los croatas, ¿no? Como las fuerzas allí desplegadas teníamos libertad de movimiento de una zona a otra, pues este me pidió que a ver si podía ir a su casa, que ahora estaría presumiblemente ocupada por otras personas, y que rescatara, si era posible, su álbum de fotos de su boda. ¿Por qué? Porque no tenía acceso. O sea, hay que imaginar que hay un movimiento de tropas y los habitantes de una ciudad, los que naturalmente han vivido en esa ciudad mucho tiempo, tienen que dejar su casa y desplazarse a otras zonas, sin posibilidad de volver. Y entonces este hombre me decía, no, yo no quiero nada de mi casa, me imagino que habrá otras personas, pero por lo menos el álbum de boda, era una persona ya mayor. Digo, bueno, voy a intentarlo, pero con lo que pasa en la guerra yo no sé si habrán tirado todo o quemado o cualquiera sabe lo que, ¿no? Pero con sorpresa para mí, pues acudí a esa casa, el hombre que me abrió pues dijo, ¿qué querrá este militar que viene aquí de las fuerzas internacionales? Le expliqué lo que quería y curiosamente había conservado el álbum de fotos, me entregó el álbum de fotos y de esa manera yo, pues sorteando los distintos puntos de control, checkpoint y tal, pasé a la otra zona y le di el álbum de fotografías de su boda al que me lo había solicitado, que era un serbio. Entonces son vivencias que marcan mucho y que reflejan las consecuencias de conflictos no deseados. ¿Y de la guerra de Irak, coronel? La guerra de Irak, ese fue otro de los momentos interesantes e importantes de mi trayectoria militar. Yo entonces estaba destinado en la Legión, en el Estado Mayor de la Legión, en el marco de la coalición, una coalición de muchísimos países que intervenían allí en Irak y que lideraban los norteamericanos. España participó con una unidad. Aquella unidad salió de la Legión en el momento en que yo desplegaba y fuimos allí a la zona de Diwanilla y de Nayaf en un ambiente verdaderamente no fácil, de una hostilidad intermitente. Había días en los que estábamos tranquilamente haciendo nuestra labor, pero había otros días que nos bombardeaban y había que refugiarse en los refugios, ponerse el casco, el chaleco y meterse en los refugios, ¿no? Y pude comprobar ahí pues la hostilidad de un clima terrible para trabajar, unas condiciones higiénicas y de salubridad difíciles, porque la arena del desierto acaba metiéndose en todos lados, en los ordenadores, en los sitios más cerrados que uno podía imaginarse. Pero también pude ver in situ lo que es el fanatismo islámico, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día y que si entonces estaba localizado en una zona determinada o en un país determinado, pues ahora está en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que en aquel año en el que yo desplegué con la Legión en Irak tuvieron lugar los atentados del 11 de marzo. El gobierno del presidente Zapatero ordenó el repliegue y yo formé parte de aquel equipo que tuvo que diseñar, al estar en el Estado Mayor es el staff, digamos, del general, ayudar a diseñar un proceso para replegar a la mayor seguridad y a la mayor brevedad posible, con la mayor seguridad y la mayor brevedad posible, las fuerzas españolas que había allí, ¿no? Entonces, bueno, pues participé en aquella misión. Tengo que decir que los repliegues son de las operaciones militares más difíciles porque requieren unas condiciones de viabilidad, requieren unas condiciones de seguridad grandes, hay que mantener oculto en todo momento el momento de la salida porque, bueno, pues las fuerzas hostiles que había allí en zona estaban esperando una debilidad pues para hacer sus ataques, sus agresiones, etcétera, ¿no? Pero gracias a Dios se pudo hacer ordenadamente y yo creo que fue, desde mi punto de vista, como profesional militar, creo que fue una operación modélica. En 40 días estábamos ya de regreso, no tuvimos ninguna baja que lamentar, nos replegamos ordenadamente y aquel fue un hito importante para mí profesional. Pasamos varias páginas, usted ha estado al frente de la UME. También ha sido una etapa muy importante
y muy gratificante. Don Juan. Pues sí, tengo que decir que de todos mis destinos la Unidad Militar de Emergencia me ha marcado de forma especial, porque la labor que se hace allí es una labor de acción inmediata para ayudar a los ciudadanos, ¿no? En momentos de catástrofes y de peligros grandes y de gran desconcierto y caos, que es lo que generan las emergencias. Estuve 3 años y medio al frente del primer batallón de la UME, que está situado en Torrejón de Ardoz, y hay que explicar aquí que la UME tiene un despliegue territorial por toda la geografía española, organizada a base de batallones, y cada batallón asume la responsabilidad de intervenir en determinadas comunidades autónomas. Es decir, que para mí, como jefe del primer batallón, tenía que atender a cualquier emergencia que se produjese en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la mía, y en la Comunidad de Extremadura. 2 comunidades, como son la de Castilla-La Mancha y la de Extremadura, muy grandes en extensión, la de Madrid con una cantidad y una densidad de población muy importante, climas extremos en invierno y en verano, geografía muy diferente también, y bueno, y tengo que decir que es un destino muy exigente, porque hay que estar las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, permanentemente dispuesto a intervenir con rapidez y con eficacia. Entonces, pues para mí ha sido un destino muy exigente, un destino en el que he tenido una relación con los compañeros que servían en esa unidad muy intensa, y unas experiencias muy gratas al paliar y socorrer a nuestros conciudadanos en problemas. Quiero, coronel, ahondar en el aspecto más personal. Si me tuviera que decir la misión de la que se siente más orgulloso, me ha comentado que en Irak fue muy interesante, muy importante, no hubo ninguna baja, pero ¿cuál es la misión de la que se siente más orgulloso? Pues sí, hay una misión de la que me siento muy orgulloso, que la llevamos a cabo, estaba yo también destinado en la Legión, en la República Democrática del Congo. En el marco de la Unión Europea desplegamos en un contingente compuesto por militares y civiles de todos los países que componen la Unión Europea, y era una misión pura y dura de seguridad. Es decir, que lo que teníamos que hacer era asegurar determinados sitios geográficos para que se pudieran desarrollar unas elecciones libres en un país como es la República Democrática del Congo, que es un país inmenso, que es un país que no tiene infraestructuras o tiene muy pocas infraestructuras. Acceder a un poblado que está en mitad de la selva pues es bastante difícil, porque no hay carreteras, y había que llevar allí pues las urnas, los votos, crear condiciones de seguridad, porque es verdad que allí las rencillas tribales estaban muy a flor de piel, y esa misión creo que fue exitosa porque se pudieron desarrollar aquellas elecciones en un ambiente de seguridad. Labor, como digo, de la Unión Europea, ¿no?, de la parte militar de la Unión Europea. ¿Por qué digo yo que me siento orgulloso? Aparte del aspecto profesional, tengo que decir que el carácter del español es un carácter generoso y solidario, ¿no? Y uno de mis compañeros que desplegó allí conmigo me dijo: oye, Juan, hay por aquí un hospital y un colegio que regentan unas monjitas. Digo, ya, pero no hemos venido a una misión humanitaria, es una misión de seguridad para garantizar el desarrollo de unas elecciones. Bueno, pero nos vamos a dar una vuelta, vamos a verlas y a ver qué... Bueno, allí hay que decir que para trabajar había que emplear el inglés, es decir, que entre los militares de la Unión Europea, nuestras misiones y nuestros briefings, nuestras reuniones diarias eran en inglés. Pero en el Congo la población local habla en francés. Bueno, fuimos a ver el hospital aquel y allí pues hablábamos en francés con unas monjitas, unos trabajadores que había allí, había miembros también de organizaciones no gubernamentales y hablábamos todos en francés, ¿no? Bueno, pues a ver qué podemos hacer, qué tipo de ayuda podríamos dar, si podemos dar alimentos, si podemos dar medicinas, las distraemos o las solicitamos a España como sea, que siempre hay gente solidaria. Los franceses también apoyaban bastante en este aspecto y hablamos todos en francés con aquellas monjitas y con aquellos jóvenes que había de la ONG, y yo de repente observo que una de las monjas se vuelve a otra y en perfecto español dice: hermana Maribel. Claro, para los españoles que estábamos allí constituyó todo un shock. Pero bueno, pero hermana, ¿pero es usted española?
Y claro, la monjita también dice, ah, pero vosotros también sois españoles. Digo, pues claro, no ve usted la bandera, porque los uniformes llevan la bandera. Y dice, yo no sé, vais todos igual y no me he fijado en nada, ni en la bandera ni nada, pero bueno, me alegro mucho que haya españoles aquí. Total, que a partir de entonces, con el grupo de españoles que allí había, religiosos, de ONGs, etcétera, los españoles de aquel grupo de militares de la Unión Europea que desplegamos en el Congo durante 5 meses y medio, establecimos unos vínculos muy grandes y siempre que podíamos ayudábamos a aquel grupo de españoles que bueno, estaban haciendo allí su labor, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que una de ellas dijo, ¿tenéis mecánicos? Porque aquí nos movemos con todoterreno, pero los todoterrenos, uno se nos ha roto. Digo, bueno, pues claro que tenemos mecánicos, venga, vamos. Un mecánico de allí, de los nuestros, arregló el vehículo, lo cual pues a ellas le suponía un mundo, ¿no? El poder moverse por allí en su vehículo todoterreno. Al día siguiente, otro grupo también necesitaba que se les arreglara el todoterreno. Pues arreglamos también el vehículo todoterreno de aquellos, ¿no? Y ya en una tercera ocasión dicen, oye, ¿vosotros no seréis capaces de arreglar lavadoras? Sí, de todoterreno a lavadoras ya va. Digo, vamos a intentarlo. Bueno, pues un legionario que había allí, que era muy espabilado, fue capaz allí de hacer un apaño y arregló la lavadora, ¿no? Entonces, bueno, pues establecimos ahí un vínculo que luego se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Porque hacían una labor ejemplar, ¿no? Y entonces yo que iba desplegado en el marco de la Legión, unidad dura y ruda, ¿no? A acometer una misión de seguridad, verme en este otro aspecto muy diferente, ¿no? Y conocer personas españoles que van allí, médicos que se desplazan un tiempo y hacen sus operaciones en unos hospitales que no sé por qué lo llaman hospital, porque aquello realmente, ¿no? Y echar una mano a unas monjitas que estaban allí haciendo su labor. Una de ellas llevaba 50 años allí. Increíble. Eso sí que es un ejemplo de entrega, ¿no? Así que por eso digo que es una misión en la que se conjugaron muy bien los cometidos militares y también de ayuda humanitaria y de ayuda a los necesitados sin haberlo pensado, ¿no? Coronel, ¿cómo lleva a su familia lo de viajar tanto? Aunque yo creo que esto ya viene con el cargo, ¿no? Sí. Digamos. Bueno, son los grandes sufridores, ¿no? de mi vocación. Su mujer, sus 4 hijos. He tenido mucha suerte porque ellos me han comprendido, me han apoyado y han venido conmigo siempre. No, ahora es más fácil el decir, bueno, pues la familia se establece en un sitio y con el AVE, no, yo siempre he pensado que la familia como núcleo tiene que estar unido y siempre que he podido hemos ido toda la familia reunidos a todos lados para que, bueno, pues fuimos a Córdoba, de Córdoba a Alcalá de Henares, de Alcalá de Henares a Cáceres, de Cáceres a Toledo, de Toledo a Almería, de Almería aquí a Ciudad Real, aunque yo estaba destinado en Madrid, de Ciudad Real a Estados Unidos y ya de Estados Unidos por fin aquí a Ciudad Real, ya en unas edades en las que los hijos decían... Y mire que se lo dijo su padre, sí, que esta carrera tiene muchos sinsabores, ¿no? Sí, me lo dijo, sí. Se lo dijo uno de los consejos. De los consejos que me dio. Piénselo bien, que aquí hay que... Es cierto que cuando yo le dije que quería ser militar, dijo, bueno, es muy vocacional, pero tiene sinsabores. Entonces, ¿qué balance hago yo de esto? Bueno, pues efectivamente, cambiar de colegios, perder amigos, estar continuamente desarraigado es un peso importante, sobre todo para los niños. Pero luego, por otro lado, conocer otras ciudades, otras comunidades, otras maneras de entender la vida, pues es enriquecedor, ¿no? Y como todo en la vida, pues hay ventajas y hay inconvenientes y sobre todo lo que hay que hacer es asumir también pues la profesión del cabeza de familia, apoyarnos unos en otros y hasta ahora, gracias a Dios, después de 26 años juntos, mi familia está unida y nos mantenemos como tal. Y ahora trabajar en la subdelegación de defensa, aunque sea en el despacho y al lado de la puerta de Toledo para un ciudadrealeño, ¿qué más se puede pedir? No se puede pedir más, desde luego es un privilegio, es un privilegio. ¿Y el futuro de don Juan Manuel, bueno, del Hierro Rodrigo? El futuro, como dice el adagio, no está escrito. Hay que escribirlo, hay que empezar a andar.
De momento voy a estar 3 años destinado aquí en la subdelegación, tratando de acometer esos 3 grandes grupos de cometidos que tiene la subdelegación. Voy a tratar de que se conozcan, voy a tratar de impulsarlos. Tengo mucho interés en la universidad. ¿En la universidad? Y bueno, de aquí a 3 años es lo que hay. Más adelante no se puede pensar porque nuestra vida es un poco incierta. ¿Y qué le diría a nuestros telespectadores? La última pregunta, no le queremos robar más tiempo. ¿Qué le puede decir a los ciudadraleños? Diría a los ciudadraleños que tienen muchos motivos para sentirse orgullosos de sus Fuerzas Armadas. Diría a los ciudadraleños de Ciudad Real y provincia que hay muchísimos paisanos nuestros sirviendo en las Fuerzas Armadas. Raro es el sitio en el que no he estado yo destinado en mi andadura militar, que no me he encontrado chicos de Ciudad Real, jóvenes de pueblos, muchísimos. Me han llegado a decir en alguna ocasión que los de Ciudad Real sois una mafia, estáis en todas partes. Y además de sentirse orgullosos de sus Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas necesitan también el apoyo de los ciudadanos, y en este caso es lo que pido yo a los ciudadraleños, ¿no? Que comprendáis que nuestro oficio es muy vocacional, que es un oficio necesario y que, bueno, los que quieran servir en las Fuerzas Armadas, en la subdelegación de defensa, tienen su casa para ello, y los que decidan servir en otros ámbitos de la sociedad, yo les pediría que tengan que nos apoyen, que nos comprendan y que cuenten con nosotros porque nos tienen a su entera disposición. Pues don Juan Manuel del Hierro Rodrigo, muchísimas gracias. Termino como empecé. Gracias por abrirnos las puertas de su despacho, por explicarnos cuál es la función de la Subdelegación de Defensa, por contarnos etapas de su dilatada trayectoria profesional. Un ciudadraleño de pro. Muchas gracias. Un ciudadraleño que ama su profesión, un militar de acción, como hemos podido comprobar. Y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Gemma, a vosotros. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Seguimos en CRTV, en Ciudad Real Televisión.